Dios te bendiga en esta noche maravillosa, noche donde nos está sorprendiendo el invierno. Aquí precisamente está ya entrando un frente frío y en medio de tantas contradicciones teológicas que existen, ha habido una que por años me ha estado golpeando. No en que yo haya estado confundido, sino que he cedido en muchas ocasiones, sencillamente por creer que tal vez puedo lastimar a alguien, por creer que tal vez puedo herir a alguien, pero hay un momento en la vida en que ya uno tiene que tomar una decisión y decir: es mejor destapar la olla que seguir pensando qué ocurre si destapo la olla. Y quiero en esta noche compartir contigo un tema controversial, y hemos titulado este tema frustrados espirituales. Gente que no alcanza la meta, gente que no llega nunca a nada. ¿Y por qué tocamos este tema? Sencillamente porque en los años que hemos trabajado con diversas naciones, con diversos caracteres, personas con criterios diversos, personas formadas en distintas regiones de América Latina, personas formadas con distintas creencias, por líderes diferentes, y nos ha tocado un poco tener que compartir con ellos y ver de qué manera no lastimarles, pero muchas veces terminamos lastimándolos, no diciéndole exactamente la verdad, porque muchas veces tratamos de que la gente no se sienta tan mal con nosotros, pero hay un momento en que hay que aclararlo todo, ¿verdad? Y las personas terminan los días de su vida, y hemos querido tomar este tema como introducción. Cuando compartimos con personas que se enfrentan a la muerte, muchas veces nos confiesan: me arrepiento de no haber hecho esto o aquello. Alguien que quiso cantar pero nunca se atrevió. Alguien que quiso ser cosmonauta pero nunca se atrevió. Alguien que quiso hacer algo pero nunca se atrevió por el temor a que lo criticasen o a fracasar. Y tristemente llegan al final de sus vidas sin un objetivo. No dejan un legado. ¿Por qué? Por temor al fracaso. Hace más de 20 años, cuando comenzamos un trabajo con jóvenes de 19 naciones latinoamericanas que vinieron precisamente, estuvieron allí en Cuba para estudiar medicina, se me acercaron pastores y me dijeron: vas a fracasar, no vas a lograr nada con esos muchachos. Deja esa idea loca. Tú no tienes recursos para hacer ese trabajo. Tú no vas a lograr nada. Yo solo contaba con un caserón viejo de madera de más de 100 años, donde las ratas entraban por las paredes. Cuando estaba sentado en la oficina, muchas veces veía una java moverse y tal vez alguien religioso diría: voy a hablar en lengua del Espíritu Santo. No, era una rata grande que se me colaba en la oficina. Era una casa muy antigua y muy mala. Y yo tuve que tomar una determinación: o seguir exactamente lo que Dios estaba poniendo en mi vida, o ser un frustrado para toda la vida. Y tomé la mejor decisión: creerle a Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no son nuestros planes ni nuestros pensamientos sus pensamientos. Porque nuestros caminos no son sus caminos. Y tomé la decisión de creerle a Él. Hace unos días un pastor, amigo, hijo mío,
me llamaba para compartir conmigo. ¡Qué lindo! No es solo ese. De muchas naciones me llaman para compartir. Pastor, estoy haciendo esto. Pastor, fundamos esta iglesia. Pastor, se retrasaron los materiales de la iglesia. Y uno a la distancia dándole consejo. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque un día le creímos. Es mejor intentar, es mejor morir en la hazaña de alcanzar la meta a vivir toda la vida siendo un frustrado. La Escritura dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas personas se pasan la vida hundidos en el fracaso, se pasan la vida siguiendo una tecnología china. ¿Y saben de qué? ¿A qué me refiero? A tomar como meta o tomar como patrones a personas que están llevando un estilo de liderazgo, están llevando un estilo de vida, y como a ellos les va bien, nos vamos por ahí. Mira qué bien usa la corbata el pastor fulano de tal, y yo me voy a poner la corbata igualita. Mira cómo se mueve la unción cuando el pastor ministra así, y yo voy a imitar lo mismo. Recuerdo la época de nuestro hermano Gigi Ávila, que Gigi Ávila levantaba la mano y hablaba en lengua, y aquí era una repetición lo que había, imitándolo, hablando en lengua. Qué triste cuando no tenemos identidad propia. Qué triste cuando somos una copia china y de las malas. Estamos llamados al fracaso porque no tenemos iniciativa propia. No sabemos pedir, no sabemos cómo conviene a nuestras vidas. Hubieron líderes que marcaron una diferencia extraordinaria. Se fueron por encima de lo establecido. Se fueron por encima de lo que habían determinado los líderes religiosos como patrón de vida y conducta. Y no estoy hablando de la Escritura, porque la Escritura es la regla de fe y de práctica, lo que estableció Dios, no lo que estableció el hombre. Dice la Escritura, hablando de Juan el Bautista, Juan vestía, Mateo capítulo 3, verso 4, Juan vestía vestidos de pelo de camello y un cinto de cuero. Su alimento era miel y langosta silvestre. Nada que ver con los religiosos de su tiempo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y el mensaje de Juan fue un mensaje poderoso, donde las multitudes iban al río Jordán a ser bautizados con Juan. ¡Qué lindo! Cuando hay hombres llamados por Dios a romper con los patrones establecidos por el hombre. Porque el hombre establece patrones sencillamente que no te puedes salir de ese patrón. Recuerdo hace unos años atrás, hemos estado viajando mucho por toda América Latina, Estados Unidos, Europa, y estuvimos en una iglesia en un país del sur de América, y ya estábamos listos para predicar, cuando se me acerca uno de los ancianos de aquel lugar y me dice, ¿me puede enseñar su credencial? Yo me quedé atónito. Le dije, ¿de qué me habla usted? Y me sacó una credencial, no, de esta credencial que todo ministro debe tener. Le dije, mire, si tiene algún interés. Yo creo que más que la credencial, hoy existen las redes sociales donde se sabe quién son las personas públicas, qué trabajo, qué labor desarrollan. Y me acordé del apóstol Pablo cuando decía, mi vida es mi credencial. ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? Por las pruebas que he pasado, los azotes por los cuales he tenido que pasar. He naufragado, he estado en persecución. Y le dije, hermano mío, yo no necesito una credencial de cartón. Y quiere que te diga una cosa, de verdad que no la tenía.
No la tenían porque nunca la habían necesitado. Las veces que la tenía la dejaba guardada en casa. Porque el día que yo tenga que estar enseñando una credencial diciendo yo soy pastor con una credencial en la mano, ese día dejo de ser lo que soy. El llamado lo da Dios. Pastor no te lo da un instituto. Pastor no te lo da una universidad. Pastor es un llamado sagrado. Lo demás te lo puede dar la institución. Conocimientos bíblicos, hay millones con conocimientos bíblicos y hacen lo que le da la gana. Hay millones de teólogos que ni creen en Dios ya, porque han estudiado tanto que su mente no le da para entender a Dios, ni lo van a poder entender. Y terminan frustrados. Le dije, hermano mío, no la tengo. En ese momento había una hermana que corría por todo el templo con las manos extendidas hacia adelante. Parecía una avioneta sin freno. Cuando yo pregunté, porque yo sabía sencillamente que era una endemoniada. Era lo que yo estaba sintiendo de parte del Espíritu. Le dije, ¿por qué la dejan correr así? Me dijeron, no, ella es una unción que tiene. Yo me tuve que sonreír. Yo no puedo venir a poner orden en tu casa, pero yo sí puedo percibir cuando hay desorden en tu casa. Y Dios es un Dios de orden. Cuando se va a ministrar la palabra, no puede haber nadie corriendo, dando la vuelta dentro de un templo. Qué triste cuando existen patrones, cuando son puestos por el hombre, cuando llegas a un lugar y vienes vestido tal vez con una camisa mostaza y se te aparecen con una corbata amarilla. Hermano, tiene que ponerse la corbata, si no, no sube. Qué triste. Qué triste cuando el hombre impone las reglas del juego. Qué triste cuando el hombre pone su patrón y no es el patrón bíblico. Juan no estaba vestido como los religiosos de su tiempo. Tal vez alguien me diga, no, pero pastores que en ese tiempo, no, en el tiempo de Juan no se vestían con ropa de pelo de camello. Juan marcó la diferencia. Qué lindo. Cuando entendemos que Dios está haciendo algo en nuestra vida, Dios está trayendo a nosotros un mover del Espíritu Santo. Y tú tienes que entender que tal vez estás en la iglesia y estás adorando a Dios. Como líder estás en una iglesia, como pastor asociado en un ministerio, el cual no te permite desarrollarte. Y no estoy hablando de división, no me entiendan mal. Estoy hablando que muchas veces somos esclavizados por el hombre. Llegamos a tener un nivel de frustración por no tener nada en la vida, por no lograr nada en la vida, por no dejar un legado en la vida. El apóstol Pablo decía, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Qué lindo. Qué lindo cuando escuchamos a alguien hablar así. Y vemos a alguien que, siendo un hombre estudiado, preparado como el apóstol Pablo, hubo un momento que rompió el molde también. Cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas, era una ciudad de muchos creyentes. Dice que él estaba mirando por toda la ciudad y de pronto, allí en el templo idólatra, encuentra un altar. Él estaba buscando cómo colarse, como decimos por acá en el Caribe, cómo entrar, cómo encajar en medio de una cultura que no le permitía hablar de Jesucristo. Él mira ese altar, lee la lápida o la insignia que tiene arriba y dice, al Dios no conocido. Hechos capítulo 17, versículo 23. Y allí se para Pablo y dice, yo vengo a hablarle a ustedes en el nombre de ese Dios que ustedes adoran,
que es el Dios no conocido. Qué lindo. Qué lindo cuando vemos el apóstol Pablo que se para en ese lugar a predicar, y tal vez hoy yo estoy parado para muchos en el altar del Dios no conocido, y lo hice intencionalmente. Tengo a mis espaldas un arbolito. Estamos a un día del 24. Las familias se reúnen a cenar en muchos lugares. A un día del 25, cuando se celebra la Navidad. Y con toda intención lo estoy haciendo. Pablo utilizó ese lugar para decirle a los no creyentes, no a la gente que se reúne en la iglesia, que son salvos, que se sienten santos. Y es bueno que nos sintamos santos, lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Pero no olvidemos lo que dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. El estar en la iglesia no te hace más santo que el que está debajo de un árbol, como hay lugares donde la gente no tiene un templo, en lugares como África, aún lugares por Centroamérica, Suramérica, donde no hay economía para fabricar un templo, y la gente adora debajo de un árbol. Hacen culto debajo de un árbol de día, porque no tienen luz eléctrica tampoco, para buscar el rostro del Señor. Qué lindo. Qué lindo cuando vemos personas así adorando a Dios. Y Pablo desde allí adoró y predicó al Cristo de la gloria, a ese Cristo que resucitó. Qué triste que no hemos entendido el motivo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No lo hemos entendido y seguimos contendiendo y seguimos buscando fechas para decir no a esto y no a lo otro. En este tiempo, el mundo entero, los creyentes y no creyentes, declaran que Cristo es la Navidad. Qué lindo cuando suenan campanas, cuando suenan villancicos, cuando todas las iglesias, no importa los puntos teológicos que dividen, se unen para coincidir en que Cristo es la Navidad. Se unen para acordar que el Rey de Gloria ha nacido en Belén. Qué lindo. Qué lindo, al contrario de algunos que están declarando el arbolito es del diablo, la Navidad no existe porque no se probó que Cristo nació. Mira, me da igual que diga en diciembre o que diga en junio o en mayo. Lo importante es que nació, y nació en Belén. Lo importante es que es la esperanza del mundo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo importante. Eso es lo que hacía falta y sucedió. Eso es lo que hacía y hace falta y existe, el Cristo de la gloria. Y muchas veces estamos diciendo no porque el arbolito aquí, el arbolito allá. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué vamos a hacer entonces con el capítulo de Génesis, capítulo 1, verso 21? Donde dice la Escritura textualmente, y voy a leerlo. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios está declarando que toda su creación, y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicad, llenad todas las aguas, multiplíquese las aves, la tierra, y fue la tarde y la mañana? ¿Qué vamos a hacer con todo este capítulo 1 que está declarando la creación divina, donde Dios declara que todo lo que Él hizo era bueno? ¿Acaso dice Dios que el árbol era malo? ¿O es que los que declaran esto no comen ningún fruto del árbol? Creo que el único motivo
que Dios habla fue cuando Eva comió del fruto prohibido del árbol de la vida. Pero de ahí la Biblia no habla. De que hay gente que adora debajo de los árboles a Satanás, como en el Caribe, la ceiba. Pero también hay gente que adora debajo de los árboles a Jesucristo. Hay quien tocan las congas o las tumbadoras para adorar la santería. Pero hay quien tocan las congas y la tumbadora para adorar al Dios del cielo. Porque el Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová con instrumento, con salterio, con pandero, con danza, con trompeta, con címbalo resonante. Qué triste que en vez de aprovechar este tiempo, estamos sirviendo de piedra de tropiezo aún a la propia humanidad. Y no permitimos que muchas personas puedan entender. No, porque vamos a contaminarnos. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó precisamente? Jesús, según la tradición judía, Jesús muere un viernes, reconocido como el viernes de gloria. Viene el sábado de silencio. Y dice la escritura en primera de Pedro 3, versos 19 y 20, que Jesús, ese sábado que muchos cristianos que usted le pregunta y no conocen, como hay pentecostales que no conocen qué pasó en la calle Azusa, porque vivimos y declaramos soy de tal iglesia y no sabemos ni qué ADN tenemos en nosotros. El sábado conocido como sábado de silencio, dice primera de Pedro 3:19, que Jesús descendió donde estaban los encadenados que murieron antes del diluvio a predicarles. ¡Qué tremendo! El propio Jesús se metió en la inmundicia donde estaban todos esos presos, encarcelados, asesinos, prostitutas, ateos, renegados. Él fue allí. Él rompió todo esquema. El Rey de Reyes muere en la cruz y después va donde están los pecadores a predicarles, a extenderle un mensaje de misericordia. Qué lindo cuando podemos entender que Cristo es la esperanza. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero quiero decirte que el libro de Gálatas capítulo 5, porque es que por mucho tiempo tuve que enfrentar casi una división dentro del ministerio Mies, producto a los que habían sido formados con una creencia que el arbolito era satánico, que la Navidad no existía. Tuve que enfrentar estos problemas y tratar de que no se dividiera el ministerio. Al final un día se dividió por algunos que levantaron contienda. Porque donde está la obra de Dios, siempre el diablo va a intentar dividir. Qué lindo. En el libro de Gálatas, el capítulo 1 dice el apóstol Pablo, es que me emociono, capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, dice el apóstol Pablo: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia haber caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe por la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. He escuchado a predicadores hablar y decir: cuando yo te destape la palabra es que tú vas a entenderla. ¿Es que acaso hay predicadores que tienen más categoría que el Espíritu Santo?
que es el que nos destapa la Escritura. Qué triste que hay hombres que quieren ocupar el lugar del Espíritu Santo y aún el lugar de Dios. Mi querido hermano, nadie te robe la bendición que Dios te ha dado, porque dice la Escritura: yo provoco en ustedes tanto el querer como el hacer por la buena y perfecta voluntad. No es que andes desordenadamente en pecado dividiendo iglesia, no. Sino que Dios va a poner un sentir en tu vida si has sido llamado al ministerio, si has sido llamado a cantar, si has sido llamado a servir a Dios. Él va a poner un llamado en tu vida. Recuerdo cuando se me ocurrió decirle, cuando era joven allá, la pastora que teníamos, que Dios me había llamado al ministerio, me dijo: a usted nadie lo ha llamado, eso se está llamando usted mismo. Hoy doy gracias a Dios porque han pasado más de 30 y algo de años y aún servimos a Dios, aún le somos fieles a Dios, aún estamos aquí. El libro de Judas, capítulo 1, verso del 10 en adelante dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Qué lindo. Pero a ti, mi hermano querido, que sabes que todo lo que Dios hizo es bueno, que estás viviendo en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, yo quiero dejarte un texto en esta noche y concluyo con este texto, y está precisamente en Judas, en el verso 24, y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No sigas frustrado. Alcanza tu meta en Cristo Jesús. Logra tu objetivo. Y que la paz y el amor de Jesucristo guarden tu vida desde hoy y para siempre. Y gózate en esta Navidad, gózate con tu familia, celebra el nacimiento de Cristo, disfruta de ver un arbolito encendido en tu casa, iluminando que es el tiempo que el mundo entero está celebrando el nacimiento de Cristo. Dios te bendiga en esta hora.